¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos el placer de estar en estos conversatorios organizados por la Universidad Internacional de La Rioja, en este caso en el marco del convenio que tenemos suscrito con FETICO, con el sindicato FETICO. Nos acompaña Antonio Pérez, que es el secretario general del sindicato. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Guillermo. Mi nombre es Guillermo García, soy el director del máster en Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de UNIR. Y hoy en este conversatorio, pues con el secretario general del sindicato FETICO, vamos a hacer una reflexión sobre el mundo del sindicalismo hoy en día, en el siglo XXI, con un nuevo escenario marcado por la digitalización y por unas nuevas formas de estructurar el trabajo. Y un poco a nivel introductorio, me gustaría, Antonio, que nos explicaras de qué modo afecta el hecho de que en una estructura exista o no negociación colectiva, está amparado por negociación colectiva, en general, en relación con las condiciones de los trabajadores, es decir, por qué es más interesante que exista negociación colectiva. Y en segundo lugar, dentro de esta misma pregunta, ver cómo afecta o si afecta en algo que los trabajadores tengan un nivel de capacitación más o menos especializado, más o menos cualificado. Bueno, Guillermo y a la UNIR, por supuesto, muchas gracias por invitarme y por poder plasmar un poco nuestras ideas, que son el compendio de muchas ideas, el compendio de mucha experiencia popular, ¿no? Como no puede ser de otra manera, cuando vienes a la universidad y cuando vienes a la UNIR, pues las preguntas no son fáciles, ¿no? Entonces, bueno, la primera, veo que las demás que te has guardado, no sé si son más difíciles que esta, pero bueno, esta tiene su complejidad. Vamos a ver, yo creo que lo primero tenemos que analizar una cuestión clave, que es la negociación colectiva en España. La negociación colectiva pensamos que es el diálogo social que vemos en la televisión, cuando se firma un acuerdo, en este caso entre los sindicatos más representativos, que hacen muy bien en hacerlo y hacen muy bien su trabajo, pero eso es una pauta de comportamiento ni siquiera obligatorio. La negociación colectiva está en los convenios colectivos. Y ahí es donde está el meollo del asunto, que es la norma, y los que somos abogados sabemos que al final lo que se aplica no son las intenciones, sino que lo que se aplican son las normas, ¿no? El principal problema en España es la atomización de la negociación colectiva, donde conviven dos mundos absolutamente divergentes y muy distintos, que son el mundo de la negociación colectiva provincial y el mundo de la negociación colectiva a nivel nacional. Para desbarajuste de esto ya desbarajustado y de esta atomización, ahora se quieren incorporar los convenios de comunidad autónoma, ¿no? En España son muy de que cuando está complicado vamos a ver si lo complicamos todavía más. Voy a intentar poner ejemplos muy sencillos en base a tu pregunta. ¿Qué sucede? Los convenios provinciales derivan de los antiguos convenios por partes de las diputaciones provinciales, que llevaban también un poco el control de la gestión de los trabajadores a través del antiguo sindicato vertical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día, para un mundo globalizado, en determinadas profesiones donde el trabajo de igual valor es el mismo, el tipo de trabajo y el valor de ese trabajo es el mismo, estar atomizado en la negociación por provincias se ha convertido quizás en un anacronismo muy español, que lo que hace es que un trabajador o una trabajadora, por ejemplo, de un sector, voy a poner un sector pujante, como es el sector, por ejemplo, de la logística. La logística tiene convenios provinciales. Tiene convenios provinciales donde un trabajador de Amazon no está cobrando lo mismo en la provincia de Cádiz que en la provincia de Murcia, lo cual no tiene mucho sentido. A la misma vez estamos negociando planes de igualdad para que las trabajadoras tengan el trabajo de igual valor entre hombres y mujeres. Sin embargo, una mujer que está en La Rioja o una mujer que está en Madrid pueden tener diferente valor económico del trabajo dependiendo de la provincia. Debe ser que cuando el género toca lo territorial ya no, bueno, es menos género o no sé la explicación de esto, ¿no? Lo cual es bastante peculiar, ¿no? Eso genera una cierta conflictividad y una dificultad de avance en estos términos. Y poniendo también este ejemplo de la logística, al final esto, por ejemplo, puede perjudicar a trabajadores de una provincia de forma aleatoria. Puede haber un convenio cumplido desde hace muchos años y también puede producirse una situación como se produce en la logística, donde es un sector que se ha ampliado enormemente en los últimos años y que proviene del sector transporte. ¿Es un convenio mal pagado? No, son convenios bien pagados, porque provienen de la antigua profesión del transporte que conllevaba ese transporte por carretera, bien pagado, etcétera, etcétera. Y son convenios relativamente bien pagados.
pero con una mala estructura a nivel nacional. Ahora cogemos otra de las profesiones en auge, completamente contraria, más técnica, como tú decías, y cojo el caso de programadores o desarrolladores informáticos. En el caso de los desarrolladores informáticos, está bien estructurado a nivel territorial, hay un convenio de ámbito nacional, que es el de Consultoría, Tecnologías de la Información, Estudios de Mercado y Opinión Pública. Primera cuestión, gran convenio a nivel nacional, de 260.000 personas, pero que conlleva la consultoría, tecnologías de la información, estudio de mercado y opinión pública. De ahí salen 11 facultades distintas, creo, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha cantidad ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Estos convenios que a nivel nacional, si tienen trabajo de igual valor, lo que le pasa es que la profesión avanza más rápido que los convenios colectivos. Como avanza más rápido el desarrollador y las competencias de un desarrollador, y el valor en el mercado avanza por encima del convenio colectivo. ¿Qué se encuentra el convenio colectivo? Que este convenio colectivo está bien implantado a nivel nacional, pero es lento en poder competir en cuánto vale un desarrollador en el mercado. Cuando analizamos esto, quiere decir que un desarrollador está muy por debajo de la realidad de lo que paga el mercado. Concretamente, yo he echado la cuenta, entre 14 y 50.000 euros, o sea, no es un gap pequeño salarial, precisamente, año estoy hablando, evidentemente, ¿no? Y esto convierte a este convenio en generalista y, por lo tanto, no adaptado a la realidad. ¿Qué sucede? En este caso, aunque el ámbito territorial es correcto, está desunido y desvinculado totalmente de la realidad del mercado, y el que manda no es el convenio, el que manda es el mercado. Paga lo que el mercado necesita y paga lo que la empresa quiere invertir en valor. Por lo tanto, se convierte un poco en el efecto de ¿para qué necesito yo el convenio? ¿Para qué necesito yo al sindicato? Si al final soy yo el que está negociando mis condiciones laborales y el que está moviéndose de una empresa a otra, porque el convenio colectivo no es el que me ampara, cosa que sí pasa en la logística, pero que no pasa en el desarrollador. Cuanto más avanza más rápido la profesión, desarrolladores informáticos, inteligencia artificial, TIs en definitiva, más desamparados están por un marco laboral lento. Y me quedo con una idea que has señalado ahora, al contestarme la pregunta sobre el diálogo social, ¿no? Y yo creo que es un elemento que nos tiene que llevar a la reflexión, porque es verdad que el diálogo social, tal y como está configurado o tal y como se nos presenta, parece que es como algo sacrosanto, ¿no? Es decir, el diálogo social es como una entidad que casi lo que sale de allí tiene que ser respetado, ¿no? 100% por el poder legislativo. Y en el fondo, pregunto, esto no debería ser así, ¿no? El diálogo social es un foro, ¿no?, donde se pueden llegar a unos consensos, pero luego eso se tiene que plasmar por el legislador. Y aquí es lo que quería preguntar. ¿El legislador está plasmando bien lo que se dice en el diálogo social? Porque muchas veces se reproduce y parece que se ha llegado a un acuerdo donde no se entiende nada. Es decir, se deja todo muy abierto y luego al final la ley tampoco lo concreta, ¿no? Entonces, ¿realmente el diálogo social, tal como está estructurado en España, es operativo? Bueno, vamos a ver, el diálogo social en primer lugar en España, desde mi punto de vista, no es operativo porque no recoge todas las voces posibles que requiere un diálogo social. Un diálogo social siempre, su propio nombre indica, tiene que ser inclusivo y no puede ser exclusivo. Está regido bajo unas normas de representatividad, donde curiosamente para decidir sobre lo que se va a aplicar en el foro del Estatuto de los Trabajadores, computan los delegados en la administración pública que está en el régimen general del trabajador público. Oiga, no me mezcle usted, lo primero, churras con merinas para poder hablar de este tema. Pero más allá de que no es el mejor foro establecido, sino que es un poco un foro muy con una línea muy clara para que los agentes sean claros y no pueda haber nuevas ideas, ¿no? Y eso yo creo que le enturbia, pero más allá de eso, los propios que están, yo creo que ver hoy en día el diálogo social es como ver las carreras de Fórmula 1, ¿no? Carlos Sainz Jr., que ahora gana con Ferrari, cosa que me alegra mucho siempre, y es muy peculiar, porque claro, primero debería ir el diálogo, que es un proceso de escucha, y luego la norma, que debería de reflejar lo que la sociedad necesita. Bueno, pues aquí ya tenemos que el legislador actual tiene tanta prisa de legislar que ya está adelantado al diálogo social. Con lo cual el diálogo social va por detrás de los decretos leyes en legislación laboral. Claro, ¿qué pasa? Si tú decretas sin escuchar ese propio diálogo social, que ya está cercenado o coartado, pues evidentemente la implantación de esto es una implantación desajustada que luego además
tampoco vale de nada, porque tienes que aplicar y tienes que bajarlo a toda la multitud y miles de convenios colectivos que hay, ¿no? Con lo cual, aplicar algo que no está bien ajustado en miles de convenios colectivos, pues es un gran desbarajuste. ¿Qué pasa? Como no saben los negociadores cómo afrontar eso, igual que mi padre no sabe cómo afrontar ChatGPT, no lo sabe, tiene 91 años, pues, normal que no lo sepa. ¿Qué hacen? Bloquean las negociaciones y el 30% de los convenios en España están paralizados. Por lo tanto, no hay actualización salarial, no hay diálogo social, etcétera, etcétera. Claro, es que un poco lo que se observa es que muchas veces igual el legislador nos anuncia una gran novedad, ¿no? Sí. Hablamos de, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no? La regulación del teletrabajo fue pactada, y vamos a tener una revolución en cuanto a la norma del teletrabajo y observas que luego la norma constantemente se está remitiendo a la negociación colectiva y que al final, si no hay convenios colectivos, esa norma no vale para nada. Claro, absolutamente. Esa es un poco la clave. Y fíjate, en el caso del teletrabajo, bueno, pues mal que bien nos hemos apañado a llevarlo a la negociación colectiva, se ha incorporado en grandes convenios colectivos, se ha estipulado un canon en muchos sitios, de un canon de pago, ¿no? Por estar en teletrabajo, por el ahorro que para eso supone la empresa. Ha habido que quitar también un poco esta idea de los sindicatos y que muchas veces tenemos, un poco que uno no puede contar lo que cuenta la gente, el común de las personas legas en derecho y que no conocen porque puedes elevarlo todo. Yo he escuchado negociaciones, oye, me tendrán que pagar una parte proporcional de la comunidad de vecinos. Mire, eso no corresponde en una negociación de teletrabajo, ¿no? Pero mal que bien nos apañamos. A mí me preocupan otra serie de regulaciones, como es la regulación de la jornada, por ejemplo, ¿no? Que ahora estamos hablando mucho de ello. ¿España trabaja más jornada de la que es la media europea? Sí. ¿Se debe bajar la jornada de España? Sí. ¿Se puede hacer por decreto? Pues yo creo que por el decreto no es diálogo social. ¿Qué ha pasado? Hay un modelo de miles de convenios colectivos que han intercambiado, o sea, el salario hora es tiempo, salario. Y la división de ambos es salario hora. Si se ha intercambiado en determinadas empresas porque se necesita más productividad, de más presencia, porque son empresas más operarias, que necesitan más cantidad de operarios y operarias, pues al final lo que sucede es que se ha pagado más con mayor tiempo de trabajo. Y en otras se ha pagado menos con menor tiempo de trabajo. Y eso ahora, romper esa regla del juego y rebajar jornada por decreto, donde se está pagando más, pero a cambio de mayor tiempo, lo que va a conllevar el que estaba en ese escenario, está en un escenario que ahora le hace un incremento, le repercute un incremento de costes pues del 8%, del 10%, del 11% o del 20%. ¿Qué va a pasar? Que lo que es del mar, yo que soy de Málaga, que lo sé, lo que es del mar se lo lleva al mar. Puedes hacer todos los castillos de arena que tú quieras y los puedes vender muy bien a tu familia, que al final se los van a llevar. Y al final, lo que nos van a obligar a los negociadores, que es que en un convenio donde una empresa ha tenido, le ha repercutido un 20% de incremento por el coste de la jornada, yo no le voy a poder sacar el incremento salarial que yo quería sacarle a esa empresa, porque me va a decir, oye, que yo ya he repercutido un 20%, ¿no? Entonces, al final, demasiada pose en el diálogo social y falta de poso. Claro, porque luego muchas veces, yo los alumnos también, muchas veces cuando estamos hablando ahora sobre la reducción de la jornada, ¿no? Al final la ley de jornada máxima, que viene de principios del siglo XX, que dice, bueno, es que es muy antigua, ¿no? De 1900, o sea, del 21. Pero claro, es que realmente ¿en cuántos sectores ya se trabaja menos de 40 horas a la semana? En casi, bueno, podemos decir que millones de trabajadores en España trabajan. Claro, vamos a ver, la jornada media en España, y son datos, o sea que no es ninguna invención de nadie, está en las 1.760 horas la jornada media. La jornada máxima son 1.826 horas. Es que hay una diferencia muy grande. Claro. A partir de ahí hemos ido rebajando los negociadores acorde también al sector y a las necesidades del sector, como el teletrabajo. Claro. Tú para un desarrollador le tienes que dar teletrabajo, le tienes que dar jornadas más cortas. Son más intensas en cuanto a la programación, son muy productivas y en industria lo tienes que hacer de otra manera y en comercio lo tienes que hacer de otra manera o en hostelería de otra, que por no hablar de la ocurrencia del cierre de la hostelería, que también es buenísimo, ¿no? Claro, es que de cierto modo hay como una contraposición, porque por una parte dices, vamos a dar más poder a la autonomía colectiva, que es lo lógico, ¿no? A ajustar las jornadas y tal, pero por otra parte también te regulan un mínimo. Entonces dices, ¿hasta qué punto me dejas actuar o no? Porque cada sector es diferente, entiendo yo, ¿no? Claro, y esa es un poco la clave de nuestro sistema. Lo que hay que hacer es arreglar el sistema de esta dicotomía de convenios provinciales, convenios nacionales. Yo creo que hay que tender al trabajo de igual valor, a convenios nacionales o a convenios de actividad, ¿no? Que sería un poco lo lógico.
Creo que tenemos que simplificar la negociación colectiva y creo que tenemos, vísteme despacio que tengo prisa, yo creo que es muy necesario que arreglemos lo de abajo, los cimientos, y no empecemos a construir la consigna política desde arriba, ¿no? Pero es que parece que vivimos en ese mundo de esa consigna y luego los fontaneros nos toca arreglarlo, claro. Muy bien. Y Antonio, quería preguntarte, Sí. ¿qué opinión os merece, en este caso a ti personalmente, bueno, aquí en este caso estás hablando como secretario general de FETICO, que personal con cierto poder directivo, con cierto poder de mandos intermedios o incluso con mayores funciones o responsabilidades en la empresa pueda o no pueda estar afiliado a un sindicato? Bueno, lo de que pueda, lo Bueno. primero es constitucional, ¿no? Es que Eso se es. pueda afiliar a un sindicato, faltaría más, ¿no? Que se pudiera afiliar. Bueno, yo creo que el problema de los managers, ¿no? De los mandos intermedios, ¿no? Conocidos históricamente en España, es esta dicotomía que hay de nuestro modelo, que por cierto, denominado modelo latino, y se denomina el modelo latino al francés y al español. Yo no sé cómo le cae a los sindicatos franceses que los llamen latinos en el modelo sindical, pero bueno, es así, ¿no? Y es que proviene muy de que nuestro modelo sindical es un modelo muy de confrontación, es un modelo de contra el capital. Y por lo tanto, en el momento que tú pasas a ser mando, debe de ser que te invade el capital y en ese momento tú ya estás en contra de los trabajadores. Forma parte de nuestra historia. Nosotros importamos un modelo en el modelo de la transición democrática que era preguerra civil y que por lo tanto era conflictividad social de 1936, y nos perdemos en España el modelo de reconstrucción de Europa, que es el modelo alemán, ¿vale? Que es el modelo de reconstrucción con un modelo de sindicatos de entendimiento, de diálogo, y donde surgen dos familias claramente diferenciadas, que son los sindicatos de bata azul, que son los operarios, y los de cuello blanco, que son los mandos. Por lo tanto, aquí ser mando y poderte presentar está mal visto. Sin embargo, aunque está mal visto y proviene de una dicotomía histórica ridícula y absurda, porque deberíamos de estar en este modelo más corporativista, más alemán, más de paz social, etcétera, etcétera, la legislación sí está bien hecha en este caso. Fíjate que siempre me quejo, sí está bien. En España hay posibilidad de 2 colegios electorales, técnicos y especialistas. Los mandos son menos, los managers, las personas managers son menos en cantidad. Se presentan en su colegio, salen elegidos los órganos unitarios, no pueden mandar porque son menos, pero pueden estar afiliados, pueden poner sus problemas encima de la mesa, que los tienen como todo hijo de vecino, como es normal, y puede haber un modelo de convivencia entre la parte normal de especialistas y la parte normal, que por cierto provienen de especialistas, la mayoría de los managers. Lo que pasa es que como estamos en las 2 Españas, debe ser las 2 Españas de todo tipo, también en los mandos o no, y para nosotros esto desde luego no debería de ser un problema y tenemos que mirar ese modelo alemán más que el nuestro, ¿no? Podemos decir que el modelo sindical aquí en nuestro país, bueno, es un modelo que tiende al... Realmente siempre han buscado mucho pluralismo político, pero en el tema sindical siempre ha tratado de ir al bipartidismo, ¿no? Haciendo el símil, ¿no? Partimos de un modelo que se ha fomentado mucho, legislativamente, se ha tratado de concentrar mucho, ¿no? Sin embargo, yo creo que con la desfragmentación del mercado de trabajo, con la mayor comunicación, el mayor conocimiento, cada vez los trabajadores están más informados, quieren conocer más opciones, han entrado nuevos actores en juego, como vosotros, como un sindicato pujante. ¿Qué podéis ofrecer? O sea, ¿qué ofrecen estos sindicatos nuevos frente a, podemos decir, los sindicatos clásicos del sistema? Podemos decir ya que forman parte del sistema de relaciones laborales, ¿no? Sí, bueno, lo que ha sucedido ha sido que en ese modelo de transición democrática, como decíamos, se realizan unas primeras elecciones libres donde salen elegidos los sindicatos que se habían traído, ¿no? Y en este caso comisiones y UGT, que estaban en el exilio, en la clandestinidad, desgraciadamente, ¿no? Pero claro, se regula de una manera muy clara. Se hacen unas elecciones, se toma una posición de poder y dice, oye, a partir de ahora, el que no tenga el 10% no pinta nada, no pinta nada. ¿Qué pasa? En España es el único país donde tenemos, a diferencia de Francia, donde hay elecciones cada 4 años, o Portugal, donde se va por afiliación, o el modelo alemán que se va por afiliación, o los países nórdicos donde la afiliación es obligatoria si quieres que se te aplique el convenio colectivo, en España hay algo que se llama preaviso electoral, que es como una licencia de actividad. Para que la UNIR se implantara como universidad de Internet,
con un modelo visionario, necesitó una licencia de actividad. Bueno, pues esa licencia de actividad en el mundo sindical, que es el preaviso electoral, solo te lo puede conceder tu principal oponente sindical, no oponente en la mesa de negociación, oponente sindical. Entonces, claro, lo que ha conllevado es un modelo de duopolio que yo creo que solo puede ser roto como debe de ser roto, que no es bajo la crítica, sino bajo la construcción de que la gente vea un modelo diferente, que vote, que crezca, como es el caso de FETICO, somos el sindicato que más crece en España, 32 puntos, que sigamos creciendo y que algún día tengamos esa capacidad, esa legitimidad de que, oye, igual algún día hay dos rojos y un verde, ¿no? Y es perfectamente posible. Pero eso lo tienen que decir las personas trabajadoras. Lo que hay que darles es ese modelo que nosotros decimos que nosotros no hemos inventado nada, que quede muy claro. A mí no me ha dado Dios la capacidad o quien sea, no me ha dado la capacidad de inventar, pero sí me ha dado la capacidad de copiar, ¿no? Y entonces es copiar lo mejor de cada mundo, las mejores prácticas. La mejor práctica de servicio del sindicato nórdico, la mejor práctica de lealtad, de que las cosas vayan bien y de minimizar los problemas en lugar de amplificarlos y buscarles una salida rápida, la capacidad de ser duro con el problema y suave con el entorno, la capacidad de que los sindicatos seamos algo valorado, no. Según un estudio del CIS, las instituciones menos valoradas son los sindicatos y los políticos, y por lo tanto hay que ofrecerle un modelo de servicio a trabajadores, un modelo de solución a las empresas, un modelo de cooperación a universidades y un modelo de cooperación al ámbito legislativo para que sepa legislar bien, para que tú por lo menos le ayude a tomar las mejores decisiones. Y en esta simplicidad y de transparencia y de sentido común es por lo que nos va bien, no por otra cosa, y no meternos con nadie, porque es mejor no meterse unos con otros. Pero lo que sí que es fundamental es crear ¿no? Porque al final, en esta modernidad líquida, en este mundo líquido, al final, las ideas políticas o los sindicatos son estructuras, bueno, que te marcan un poco el hecho de generar un concepto social, de pertenencia a un grupo, y realmente con el movimiento sindical, los trabajadores sí que se observa que hay mucha desafección, ¿no? Igual que hay desafección hacia lo político, hay desafección o de desconfianza, ¿no? A mí el sindicato, ¿qué me va a ayudar? Solo quieren mi dinero, no me van a ayudar, ¿no? Entonces sí que se echaban en falta un poco nuevos actores, y aquí entronco con el tema del teletrabajo, ¿no? Es decir, nosotros que somos una universidad online donde, bueno, somos pioneros en esto del teletrabajo, parece que el teletrabajo nació en la pandemia y, nosotros llevamos muchos años tanto trabajando en teletrabajo como investigando en teletrabajo. Uno de los problemas que siempre se veía en el teletrabajo era esta desafección, ¿no? Esta disgregación de los trabajadores, ¿no? Que ahora ya pertenecen a un centro, se pueden ascribir, pero ¿cómo se puede generar ese concepto colectivo, ¿no? en el teletrabajo, esa dimensión colectiva que es fundamental? Hombre, yo creo que el teletrabajo evidentemente se ha dimensionado de la sobredimensión que tenía en el momento del COVID, se ha dimensionado posteriormente a la voluntad, valores y necesidades de las empresas, que es lo lógico. Hay que recordar que es un acuerdo entre trabajador y empresa, no es obligatorio para el trabajador aceptar el teletrabajo, y por lo tanto yo creo que las empresas han sido muy competitivas en adaptarse a sus necesidades. Y yo en esto creo que de verdad es que no me meto en la decisión de la empresa porque conoce muy bien la cultura, los valores y lo que necesitan para atraer ese talento. Hay empresas que necesitan tener 100% de teletrabajo porque si no, no traen el talento, por ejemplo, el desarrollador informático. Desarrollador informático que ha estudiado grado superior de FP y que probablemente no ha salido a casa de sus padres, salvo para ir a Pakistán, la India, y yo no había viajado nunca. Yo que soy de Málaga había viajado a Gibraltar, era el extranjero que antes conocía y hoy en día pues se conocen otras cosas, gracias a Dios, ¿no? Y yo creo que esta persona tú no le puedes ofrecer un trabajo presencial y han sabido adaptarse. El engagement ellos lo hacen. ¿Dónde está el engagement sindical? Que esa es la pregunta. ¿Para qué le vale un sindicato a un trabajador que está en teletrabajo? Le vale para mucho, pero para eso hay que hacer con ellos, como nosotros hacemos, mucha conexión por Teams, por otras plataformas, mucho que nos vean en las redes, mucha esa cercanía con ellos, el darles el servicio y el estar cerca. Porque el trabajador de teletrabajo sí necesita una asistencia social y sindical, porque no tiene un entorno cercano de un compañero que se lo cuente. Por lo tanto, puede vivir del mundo de googlear, y googlear es muy peligroso, principalmente para las enfermedades y para los temas sindicales, para las enfermedades profesionales sindicales.
también, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que ahí lo que es muy necesario es regular bien, que nosotros lo hemos hecho en muchos convenios colectivos, dejar las competencias muy claras, que no se les pueda despedir, tal, y sobre todo, pues que la gente tenga una comunicación con su sindicato, sea el que sea. Nosotros ofrecemos lo que ofrecemos, pero con cualquier otro sindicato, y que tengan conocimiento de sus condiciones laborales y su realidad sociolaboral por el doctor de eso, la doctora de eso, que somos los sindicatos, y no por señor Google, que está muy bien, pero hay que utilizarlo a veces para alguna cosa un poco menos. Y ahora vamos a entrar en un tema también que yo creo que has apuntado, y ahora vamos a profundizar un poco más, que es en qué modo las condiciones del sector público pueden ser o deben ser un referente para el sector privado. Aunque claro, condiciones, no sé vamos a hablar de varias condiciones. Vamos a empezar por las salariales, pero también habría otro grupo de condiciones, ¿no? Bueno, es que para nosotros, en nuestro sentido común, son dos mundos distintos. Lo primero, regidos por normas distintas, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público. Son dos normas que no tienen absolutamente nada que ver, y dos mercados que no tienen nada que ver, que el trabajador, la persona, elige si va a un mercado u otro, dependiendo sus necesidades, sus inquietudes, etcétera, etcétera. Evidentemente, cada día más se rompe la barrera de el empleado público es el mejor porque es el que está más seguro. Mi padre era funcionario, era militar, no cambió de profesión nunca, hasta que se jubiló. Yo eso lo he visto en mi casa. Yo tengo 52 para 53 años. En mis sobrinos, esto se lo cuento y se echan las manos a la cabeza, porque ellos cambiar de trabajo cambian como de camisa y tienen una tranquilidad laboral absoluta, ¿no? Entonces, ya no está este paradigma. Yo creo que debe de haber libre elección. El que quiere ir al mercado público es un mercado distinto, que es más compactado en salarios y en condiciones. Quiere decir, todo es más seguro, los salarios no son tan altos, hay menos posibilidad de ascenso, es más igualitario, más compactado, más comprimido, por decirlo de alguna manera. El mercado privado es un mercado que está regulado en sus mínimos, sobre todo por decretos y por los convenios colectivos, pero que tiene un margen hacia arriba que no tiene el mercado público. Por lo tanto, la promoción profesional, las nuevas tendencias, los nuevos puestos de trabajo, etcétera, etcétera, que estábamos comentando, pues pueden tener un mercado completamente distinto, con un techo diferente. Esto nos lleva a lo anterior, nos lleva como antes comentábamos, ¿no?, un poco fuera de onda, la vuelta al derecho civil del derecho laboral, porque conlleva el contrato entre las partes, ¿no? Esto es lo que la negociación colectiva debe de adaptar. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue habiendo esta dicotomía? ¿Es mejor el sector público? Es que eso no lo cuentan los legisladores porque están en ese sector, para hacernos sentir a los demás mal, pero yo soy del sector privado y me siento muy orgulloso. O sea que creo que debemos de abandonar estas dicotomías, estas de las dos Españas habituales. Y hablando de esa dicotomía, voy a entrar en otra que es igual, no sé si igual o parecía en cuanto a conflicto. ¿Tendríamos que abandonar la dicotomía de trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia? Es decir, trabajo por cuenta ajena, trabajo digno, trabajo por cuenta propia, trabajo precario. Es decir, sí, claro. Es decir, tendríamos que empezar a defender el trabajo. Es decir, el sindicato podría entrar a defender el trabajo en general, o sea, también al autónomo, ¿o no? Claro, pues fíjate, los sindicatos tradicionales han tenido siempre una vertiente de autónomos, a la misma vez que una vertiente de hacer público lo privado, ¿no? Lo cual eso cojea un poco, sí, ¿no? Es un poco raro, es como ser anarquista y banquero. Sí. Es una cosa un poco extraña que también existe, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debería de haber un gran pacto de Estado por parte del Ministerio de Trabajo y por parte de los responsables de empleo, donde efectivamente se contemple no como compartimentos estancos, sino como compartimentos abiertos, el emprendimiento, el poner valor a las profesiones, poner valor a la profesión del comercio de forma autónoma, poner valor que eso se ha conseguido, y no lo han conseguido desgraciadamente ni sindicatos ni legisladores, lo ha conseguido la televisión, gracias a MasterChef. Porque al final ha hecho que la hostelería se reivindique como un lugar de experiencia para todos los gustos, para todos los colores y para todo el público. Para todo el mundo. Entonces, se ha hecho un emprendimiento de la hostelería que es alucinante, que es increíble ver su crecimiento, del pequeño emprendedor y de los grandes. Y se ha hecho gracias a
esa sensación de que la experiencia de comer te da un valor añadido. Si eso conseguimos los sectores analizarlos desde el punto de vista no solo del empleador y del empleado, sino más allá de esas puertas, yo creo que podemos tener en España un mercado laboral alucinante, porque tenemos horas para tenemos experiencia y tenemos gente que quiere vivir las experiencias, propios y extranjeros. Pues qué mejor país para hacer eso, pero como siempre nuestras autobarreras nos limitan. Sí, bueno, tenemos un poco, en ese sentido, un poco la leyenda negra autoinfligida, ¿no? Autoinfligida, sí, sí, porque sí, en principio es eso, ¿no? Pues la hostelería es un sector que queremos subir de él porque entendemos ya que por sí tiene que ser precario cuando no tiene por qué ser, o el comercio tampoco tiene por qué ser, es que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es verdad, en ese sentido, la figura de los autónomos, de los trade, que era un poco esa idea, ¿no? De generar y al final ha sido un fracaso, ¿no? Sí. No ha podido funcionar. Quería algunos inscritos, vamos a hacer alguna serie de cuestiones que nos plantean. Claro, te voy a preguntar alguna un poco. Jorge dice, ¿qué sentido tiene un sindicato cuando él negocia directamente con su empleador? Pues no tiene ningún sentido. Eso quiere decir, no tiene ningún sentido en el concepto de la negociación, del marco. Quiere decir que el convenio se ha quedado por debajo del mercado. Y por tanto, él no le va a servir para eso. Pero sí le va a servir para su situación individual. Lo que pasa con el mercado también es que el mercado sube y baja. Es la diferencia con el mercado compactado. La compactación no permite los picos, pero el mercado privado sí tiene picos, donde lo que hoy está en auge y se paga muchísimo, mañana puede ser una profesión que no se tenga. El más importante de mi barrio cuando yo era pequeño era el videoclub de VHS. Y hoy es una profesión desaparecida, extinta. Entonces, sí le vale un sindicato, le vale para defender lo que ha conseguido él, le vale para apoyar a los modelos sindicales que él crea que pueden conseguir que su convenio colectivo avance más para ajustarse más al nivel del mercado. Yo creo que sí le vale para mucho. No tiene que pensar solo en el hoy, tiene que pensar en el hoy y en el un poquito mañana. Y también, y aquí apunto yo, a Jorge, sobre todo también la dimensión colectiva, ¿no? Del derecho del trabajo. Quiero decir que al final, además de lo que le pueda servir a él, al final le sirve a todos. Indirectamente sirve a todos. Y claro, para que ese convenio colectivo, claro, si todo el mundo negocia sus propias condiciones, al final también está en manos del empleador solo. Claro. Tiene que haber un mínimo, ¿no? Un estándar que para eso tiene que haber un mínimo, y la colaboración con el sindicato es clave porque es el que lo negocia. Efectivamente. No me gusta, pero te lo voy a hacer porque la verdad es que hay muchas personas que preguntan, Álvaro, Daniel, sobre la inteligencia artificial. Venga. Bueno, yo tengo mis reticencias sobre la inteligencia artificial porque creo que se está generando un miedo donde no sé si existe. O sea, es decir, estos sesgos de discriminación que va a generar la inteligencia artificial, pues no sé si son iguales o peores que los que tiene el ser humano cuando va a hacer el proceso de selección. Pero bueno, en todo caso, el tema principal es, ¿nos va a robar el trabajo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un sindicato frente a una empresa que quiere implantar un sistema me imagino que se refiere más a gestión algorítmica, algorítmica del trabajo? ¿Qué es lo que se puede hacer desde el sindicato? Bien. Bueno, lo primero, además lo he leído porque es muy reciente. Hay un informe de Randstad que dice que la inteligencia artificial puede sustituir en España 2 millones de empleos, aunque asevera que va a generar 1,6 millones de empleos nuevos. Yo todavía no sé muy bien este cálculo cómo está hecho, pero bueno, en definitiva, Randstad me genera mucha confianza, ¿no? Y dice que las actividades comerciales, hostelería y tareas administrativas son las más afectadas y que consultoría estará al alza, ¿vale? Y que además va a aumentar un 15,99% la productividad en el mercado español y que la agricultura, ganadería y pesca no está afectada por la inteligencia artificial. Esto no se lo vamos a contar a las manifestaciones de los tractores porque si no les da el ataque. Bueno, entonces, yo voy a intentar también ser un poco muy realista con este tema, que es mucho objeto de debate para mucha gente. En primer lugar, si el principal sector donde más ha tenido la penetración la inteligencia artificial estadísticamente, según este mismo informe, es la consultoría, que ha tenido una penetración del 40% de la inteligencia artificial en los procesos de la consultoría, es el sector más pujante que más empleo genera, a mí el primer ejemplo práctico de donde hay más penetración me dice que no hay impacto en el empleo a nivel global. Otra cosa es en la forma del empleo. Yo, y antes lo he citado y me encanta que lo haya citado, yo creo que estamos en un proceso de cambio líquido
de Bauman, que a mí me encanta citarlo porque creo que es así, creo que las cosas no se destruyen, toman forma, se endurecen, estamos en un proceso de endurecimiento y luego se ablandan, se transforman y se transforman en otra, pero no tienen por qué quedar ni mucho menos destruidas, ¿no? Esto lo hemos dicho en la experiencia de la hostelería, por ejemplo, es un ejemplo. En las cadenas logísticas industriales, ¿están cambiando? ¿Van a cambiar por la IA? No, cambia el modelo de contratación. Ahora quieren tener, o sea, una persona contratada joven que acaba de salir de FP, que le ponen una tablet y la maneja perfectamente para manejar la maquinaria. En la logística, se está robotizando la logística. Yo he visto los almacenes de Inditex, son maravillosos para contemplar por dentro la capacidad de logística. Tienen como un Roomba como el de mi casa, pero un Roomba enorme que te va cogiendo las cestas para hacer el picking. Es una cosa de verdad absolutamente maravillosa, manejada por unas personas, ¿no?, que lo manejan con tablet. Ahí baja la plantilla. Es evidente. Pero es que la logística cada día necesita más gente, con lo cual hablen más almacenes más eficientes. Lo que baja de un centro se reajusta a nivel global. Por lo tanto, soy bastante escéptico. Creo que tenemos que estar muy vigilantes, que el sindicato tiene que estar vigilante, pero a la adaptación de los puestos y a la adaptación de la realidad de los puestos de trabajo y la necesidad de los trabajadores, no a las consignas globales. ¿La IA es mala? No, dependiendo cómo lo vayamos a poner en marcha. Puede afectar a los trabajadores, pero no afectarles en nada. Todo lo contrario, en mucha productividad. Claro, yo creo que aquí se enfrentan dos visiones, ¿verdad? El tecnopesimismo, que parece que ha invadido mucho a nuestro legislador, porque parece ya que teletrabajo malo, inteligencia artificial mala, y bueno, todo depende de cómo se emplee. Absolutamente. A estos efectos, vosotros, como en cuanto a sindicato, con esta posibilidad que os han dado de tener información de los algoritmos, claro, habéis tenido que formar a la gente para que puedan enterarse de estos temas, ¿no? Porque es un tema complejo. Es un tema complejo. Lo que pasa es que formar hoy en día a la gente con algo que todavía no está visto el impacto, cómo va a quedar, no es formarla, es atemorizarla. Yo creo que hay una diferencia entre la formación y atemorizar, y lo que hay que hacer es ir regulando con la misma agilidad con la que los acontecimientos se van produciendo. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Hay que abrazar el cambio. Ese abrazo del cambio hay que hacerlo porque... Y nuestro sindicato, que somos un sindicato del sector privado, depende de la adaptación de las empresas para que la gente tenga mejores condiciones. Es que es muy fácil. Las empresas ganan más, la gente gana más. Entonces hay que abrazar ese cambio y regularlo para que la gente esté bien, para que las personas trabajadoras estén bien. Muy bien, pues tenemos que ir terminando. Te voy a hacer un par de preguntas más. La primera es, ¿qué podrías, es decir, qué crees que tiene que ofrecer el sindicato de... Iba a decir del siglo XXI, ya casi el siglo XXII, estamos con el estatuto del siglo XXI, que llevamos ya más de 30 años, yo creo que posiblemente me jubile yo y todavía no habrá llegado, pero ¿qué podemos pedir al sindicato del siglo XXI? ¿Qué es lo que necesita el sindicato del siglo XXI? Pues mira, Guillermo, nosotros somos el único sindicato, curiosamente, que nuestra eslogan es sindicalismo moderno. Y somos un sindicato del año 77, pero nuestro eslogan es sindicalismo moderno. Yo creo que lo que tiene que hacer un sindicato a día de hoy es tener muy claro, lo primero, una coherencia en el propósito. Y no puede haber recetas, puede haber recetas distintas, pero no puede haber una diferencia ni en los valores ni en el propósito. El propósito es que las personas trabajadoras avancen, tengan un mercado laboral amplio, tengan un mercado laboral donde poder adaptarse y readaptarse permanentemente, donde tener un reskilling y un upskilling. Es necesario a las empresas darles soluciones. Cualquier empresa de este país, del sector privado, tiene menos soluciones de las que tengo yo en la mochila. No porque yo sea más listo, sino porque toco la negociación colectiva a diario. A las empresas hay que ayudarlas a tomar las mejores decisiones, igual que a los legisladores, igual que a los políticos, y por lo tanto creo que el sindicato tiene que ser un elemento que trabaja en B2B con toda la cadena de valor, es decir, con todas las empresas para hacer la consultoría necesaria, para dimensionar el propósito y para dimensionar los problemas y ajustar las necesidades, y debe trabajar en B2C con el cliente, que es el trabajador, la persona trabajadora, para que él o ella, implicándose lo menos posible, reciba un buen convenio y reciba un muy buen servicio del sindicato, más allá incluso de lo propio sindical, para generar ese engagement con la identificación de, oye, a mí mi sindicato me sirve para lo laboral, me sirve para cosas no laborales y me acompaña hasta para estar junto con la UNIR. Y esa vinculación del día a día de para qué sirve una institución sin ánimo de lucro es el propósito que le deben de servir los sindicatos al resto. No sé si el resto hacen ese camino, nosotros sí.
Y por último, ¿qué sinergias crees que puede tener la universidad con el sindicalismo y el sindicalismo con la universidad? Bueno, es que es que lo primero me hace recordar mis tiempos universitarios, con lo cual me viene el aroma de joven, ¿no? Con lo cual eso me encanta, ¿no? Yo creo que la universidad es clave, porque la universidad transforma. Las ideas transforman, el profesorado transforma, te amplía la visión, te amplía el espectro y te desarrolla intelectualmente. Sin ese desarrollo y sin esa ampliación de espectro, no hay cambio social. Sin cambio social, nunca puede haber abrazar el cambio si no solo hay atrincheramiento. Y del atrincheramiento, en las trincheras, y yo he visto las películas de la Primera Guerra Mundial, solo hay ratas. Y en abrazar el cambio y en salir ahí fuera es fundamental. Entonces yo creo que la universidad es uno de los grandes retos, de las grandes claves para la transformación de este país, y sus ideas tienen que ser más escuchadas también por todos los agentes. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Antonio Pérez, secretario general de FETICO. Ha sido un placer estar contigo Muchas esta gracias, tarde. Guillermo, un placer, y igualmente. quedamos para la próxima sesión. Pues siempre que me invites. Venga. Gracias.